En el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, todos conocían a doña Socorro como la abuelita perfecta, siempre con una sonrisa, siempre lista para preparar café y galletas para quien la visitara. Pero detrás de esa fachada de dulzura se escondía algo que nadie imaginó, una asesina despiadada que durante casi 2 décadas envenenó a su propia familia, uno por uno, sin que nadie sospechara. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, el pueblo entero descubrió que habían estado viviendo al lado de un monstruo. En el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, a 2 horas de Guadalajara, todos conocían a doña Socorro Mendoza. Una mujer de 68 años, viuda desde hacía una década, que caminaba todas las mañanas por la plaza principal, saludando a los vecinos con esa sonrisa que parecía pintada en su rostro. Tenía el cabello blanco perfectamente recogido en un chongo, usaba vestidos floreados que compraba en el mercado, y su casa olía siempre a canela y café de olla. Para el pueblo, doña Socorro era una abuelita ejemplar, pero detrás de esas paredes de adobe y esas cortinas de encaje se escondía algo que nadie podría imaginar. Socorro tenía 2 hijos. Diego, su primogénito, era médico veterinario y había heredado la clínica que su difunto padre fundó décadas atrás. Tenía 45 años. Era un hombre callado, de mirada fría, que siempre parecía estar calculando algo. Luego estaba Valeria, la hija menor, de 42 años. Valeria también se dedicaba a la veterinaria. Había estudiado en la misma universidad que su hermano y trabajaba con él en la clínica familiar. Era una mujer dulce, soltera, que vivía todavía con su madre en esa casa grande que cada vez se sentía más vacía. La relación entre madre e hija era compleja. Socorro siempre había sido controladora, de esas madres que revisan tu celular, que preguntan a dónde vas y con quién, que opinan sobre tu ropa, tu comida, tu vida entera. Valeria había aprendido a vivir así, a no contradecir demasiado, a mantener la paz. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Antes de continuar, si estás disfrutando la historia, deja un like en el video y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Comenta desde dónde nos estás viendo y deja en los comentarios tu opinión. ¿Por qué crees que doña Socorro cometió estos asesinatos? Vamos a continuar con la historia. Valeria había empezado a salir con alguien. Un hombre divorciado, ingeniero, que había llegado al pueblo para un proyecto de construcción. Se llamaba Héctor, tenía 48 años, y por primera vez en su vida, Valeria se sentía realmente enamorada. Comenzó a llegar tarde a casa, a pasar los fines de semana fuera, a sonreír más, y doña Socorro no lo soportaba. No soportaba perder el control sobre su hija, no soportaba la idea de quedarse sola en esa casa enorme y sobre todo, no soportaba pensar en lo que pasaría con el dinero, porque Valeria tenía propiedades. Su padre le había dejado 2 terrenos en la zona centro, que ahora valían una fortuna debido al crecimiento turístico de San Miguel. También tenía una cuenta de ahorro considerable y una parte de las acciones de la clínica veterinaria. Si Valeria se casaba con Héctor, todo eso pasaría a formar parte del patrimonio conyugal. Y Socorro no estaba dispuesta a permitirlo. Era febrero de 2025. El clima estaba fresco, las jacarandas comenzaban a florecer y en la casa de doña Socorro se respiraba una tensión que cortaba el aire. Valeria había anunciado que Héctor vendría a cenar el viernes para conocer formalmente a su madre. Socorro aceptó con una sonrisa, pero por dentro su mente ya estaba trabajando. Tenía que hacer algo.
Tenía que detener esto antes de que fuera demasiado tarde. El jueves por la mañana, Socorro fue al mercado. Compró verduras, pollo, chiles para preparar un mole, el favorito de Valeria. Pero también hizo otra parada. En una ferretería en las afueras del pueblo, donde nadie la conocía bien, compró un producto para matar ratas. Un polvo grisáceo, tóxico, letal. El veneno conocido como fosfuro de aluminio, que en México llaman bolitas, o simplemente veneno para roedores. Lo guardó en su bolsa entre las verduras y regresó a casa silbando una canción. Esa noche, Valeria llegó cansada de la clínica. Se quitó los zapatos en la entrada, se soltó el cabello largo y oscuro y se dejó caer en el sillón. Socorro le preparó un té de manzanilla, como siempre hacía, lo endulzó con 2 cucharadas de miel, lo revolvió bien y se lo llevó con una sonrisa. Valeria bebió el té mientras veía la televisión, sin sospechar nada. Minutos después, comenzó a sentirse mal del estómago. Pensó que era cansancio, estrés por la cena del día siguiente. Se fue a dormir temprano. A las 3 de la madrugada, los gritos despertaron a todo el vecindario. Valeria convulsionaba en su cama, vomitaba. Su cuerpo se retorcía de dolor. Socorro llamó a la ambulancia gritando, llorando, pidiendo ayuda. Cuando los paramédicos llegaron, Valeria ya estaba inconsciente. La llevaron al hospital regional, pero fue inútil. A las 6 de la mañana del 9 de febrero de 2025, Valeria Mendoza fue declarada muerta. La causa oficial, paro cardíaco por causas naturales. Tenía 42 años. El pueblo entero acudió al funeral. Diego estaba destrozado, o eso parecía. Se mantuvo serio durante toda la ceremonia, abrazó a su madre, agradeció las condolencias con voz monótona. Héctor, el novio de Valeria, llegó devastado. Nadie lo había llamado, se enteró por casualidad. Se quedó al fondo de la iglesia, llorando en silencio, sin atreverse a acercarse a la familia. Socorro lloraba también, pero sus lágrimas tenían algo extraño. Los vecinos comentaban que parecía más aliviada que triste. La vieron sonreír brevemente cuando pensó que nadie miraba, que su dolor no parecía real, pero nadie se atrevió a decir nada. ¿Quién sospecharía de una madre? ¿Quién podría imaginar algo tan terrible? Después del funeral, la vida continuó. Diego heredó todo lo de Valeria, los terrenos, el dinero, las acciones. Socorro se quedó viviendo en la casa grande, ahora más sola que nunca, pero con la tranquilidad de saber que el patrimonio familiar estaba intacto, o al menos eso creía. Mientras tanto, a 100 kilómetros de ahí, en la ciudad de Zapopan, vivía Carolina. Todos le decían Caro. Tenía 36 años, era instructora de yoga y pilates en un gimnasio exclusivo de la zona. Era hermosa, con ese tipo de belleza natural que no necesita maquillaje, cabello castaño largo, ojos verdes, sonrisa luminosa, y estaba casada con Diego Mendoza desde hacía 8 años. El matrimonio había sido bueno al principio. Diego era atento, trabajador, le daba una vida cómoda. Tenían una casa bonita en una privada, 2 autos, vacaciones cada año. Pero con el tiempo, Diego se fue volviendo distante. Pasaba más tiempo en la clínica, llegaba tarde, contestaba llamadas en secreto. Caro intentó hablar con él muchas veces, pero Diego siempre tenía una excusa: trabajo, pendientes, estrés. En marzo de 2025, apenas un mes después de la muerte de Valeria, Caro descubrió la verdad. Encontró mensajes en el celular de Diego. Mensajes con otra mujer, una asistente de la clínica llamada Mónica. Mensajes explícitos, planes para verse, fotos. La traición le dolió como una puñalada. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que llevaban así más de 2 años. 2 años de mentiras, de engaños, de hacerla sentir loca por desconfiar. Esa noche, cuando Diego llegó a casa,
Caro lo estaba esperando con las maletas hechas. Le dijo que se fuera, que no quería volver a verlo, que pediría el divorcio. Diego se puso furioso. Le gritó, le dijo que era una exagerada, que estaba tirando todo por la borda por una tontería. Pero Caro se mantuvo firme. Ya no lo amaba. Ya no confiaba en él. Quería el divorcio y quería su parte de los bienes gananciales. Y ahí estaba el problema. Porque Diego no solo tenía la clínica y las propiedades que había heredado de su padre. Ahora también tenía todo lo que le había dejado Valeria. Terrenos valuados en millones de pesos, cuentas bancarias, inversiones. Si Caro pedía el divorcio, tendría derecho a la mitad de todo lo ganado durante el matrimonio, y Diego no estaba dispuesto a permitirlo. Esa misma noche, Diego manejó 2 horas hasta San Miguel de las Flores. Llegó a la casa de su madre pasadas las 11. Socorro lo recibió extrañada, preguntándole qué hacía ahí a esas horas. Diego se sentó en la mesa de la cocina, se tomó la cabeza con las manos, y le contó todo. Le dijo que Caro quería el divorcio, que iba a quitarle la mitad de todo, que iba a arruinarlo. Socorro escuchó en silencio. Preparó café, sirvió 2 tazas y se sentó frente a su hijo. Lo miró fijamente a los ojos, con esa mirada fría que él conocía tan bien, y le dijo algo que Diego nunca olvidaría. «No te preocupes, mijo, yo me encargo». Diego no preguntó qué significaba eso. En el fondo, no quería saberlo. Se terminó el café, abrazó a su madre y regresó a Zapopan. Durante el camino de vuelta, su mente se llenó de justificaciones. Él no estaba haciendo nada malo. Solo le había contado sus problemas a su madre. Lo que ella decidiera hacer no era su responsabilidad. O al menos eso se repetía una y otra vez. Los siguientes días fueron tensos en casa de Diego y Carolina. Ella había contactado a un abogado, había empezado los trámites del divorcio, había abierto una cuenta bancaria separada. Diego intentó convencerla de que lo pensara mejor, que podían ir a terapia, que todo tenía solución, pero Caro ya había tomado su decisión. Un martes por la tarde, cuando Caro llegó a casa después de dar sus clases, encontró una sorpresa. Doña Socorro estaba ahí, sentada en la sala tomando té con Diego. Caro se sorprendió. Su suegra casi nunca los visitaba. Prefería que ellos fueran a San Miguel. Socorro se levantó con una sonrisa enorme, la abrazó, le dijo que había venido a pasar unos días con ellos, que la casa del pueblo se sentía muy sola después de la muerte de Valeria. Caro no pudo negarse. Aunque la relación con su suegra siempre había sido cordial pero distante, no podía echarla. Así que aceptó, preparó el cuarto de visitas, y esa noche cenaron los 3 juntos en un silencio incómodo. Socorro se quedó 3 días. Durante ese tiempo, fue amable, servicial, cocinaba para ellos, limpiaba la casa. Pero Caro notaba algo extraño en su mirada, la forma en que la observaba cuando pensaba que no se daba cuenta, la forma en que preguntaba sobre sus rutinas, sus horarios, sus hábitos. Le producía escalofríos, pero se decía a sí misma que solo estaba paranoica por todo el estrés del divorcio. El jueves por la noche, Socorro preparó la cena. Hizo enchiladas verdes, las favoritas de Diego, y un agua de Jamaica fresca. Sirvió los platos con cuidado, le dio el suyo a Caro con una sonrisa y se sentaron a comer. La conversación fue ligera, casual. Socorro contaba anécdotas del pueblo. Caro comió todo su plato, incluso repitió un poco del agua de Jamaica porque tenía mucha sed después de sus clases. A la media hora empezó a sentirse mareada. Le dolía el estómago, sentía náuseas, se disculpó y se fue a su recámara. Diego y Socorro intercambiaron una mirada. Socorro recogió los platos en silencio y se fue a dormir. Diego se quedó en la sala viendo televisión, esperando,
Pasada la medianoche, los gritos comenzaron. Caro vomitaba sin control, convulsionaba, no podía respirar. Diego corrió a su cuarto, la encontró tirada en el piso del baño, retorciéndose de dolor. Socorro apareció en el pasillo, en camisón, con cara de susto. Diego llamó a la ambulancia mientras su madre observaba la escena con expresión indescifrable. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, subieron a Caro a la ambulancia, le pusieron oxígeno, trataron de estabilizarla. Diego subió con ella, Socorro se quedó en la casa. Durante el trayecto al hospital, Diego sostenía la mano de Caro, pero su mente estaba en otro lado, pensaba en las propiedades, en el dinero, en Mónica, y una parte de él, una parte oscura que no quería reconocer, pensaba que quizás todo estaría mejor así. Carolina murió a las 4 de la madrugada. Los médicos dijeron que había sido un paro cardiorrespiratorio severo, posiblemente causado por una reacción alérgica o una intoxicación alimentaria. Diego firmó todos los papeles, autorizó que el cuerpo fuera trasladado para el funeral y llamó a su madre. Socorro contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. Diego solo dijo, «Ya está». Del otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, la voz de Socorro, fría y calmada. «Bien hecho, mijo. Ahora todo va a estar bien». Y colgó. El funeral de Carolina fue más pequeño que el de Valeria. Sus padres estaban devastados. Sus amigas del gimnasio lloraban desconsoladas. Diego parecía afectado. Se cubrió el rostro durante toda la ceremonia. Socorro estuvo a su lado, vestida de negro, con la mano en el hombro de su hijo, mirando el ataúd sin expresión. Pero había alguien más observando. Una de las mejores amigas de Caro, Daniela, no podía dejar de pensar en algo extraño. Caro le había contado sobre el divorcio, sobre la herencia, sobre lo raro que se comportaba Diego. Y ahora estaba muerta. Apenas unas semanas después. Le parecía demasiada coincidencia. Esa noche, Daniela no pudo dormir. Se quedó pensando, recordando conversaciones, y entonces recordó algo que Caro le había dicho días antes de morir. «Si algo me pasa, Dan, quiero que sepas que no confío en Diego ni en su familia. Hay algo raro con la muerte de su hermana. Algo no cuadra». En ese momento, Daniela no le había dado importancia. Pero ahora, con Caro muerta, esas palabras retumbaban en su cabeza como una alarma. Al día siguiente, Daniela fue a la policía. La comandante Silvia Reyes llevaba 23 años en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Había visto de todo: narcotráfico, secuestros, homicidios pasionales, violencia doméstica. Pero cuando Daniela Cortés entró a su oficina esa mañana de marzo de 2025, contándole sus sospechas sobre la muerte de su amiga Carolina, algo en su instinto se activó. Había aprendido a escuchar esos instintos. Rara vez se equivocaban. Daniela le mostró los mensajes que Carolina le había enviado semanas antes. Mensajes donde hablaba del divorcio, de la herencia millonaria de Diego, de sus miedos. «Si algo me pasa, no fue accidente», decía uno de los últimos textos. Silvia leyó cada palabra con atención. Luego preguntó sobre la hermana de Diego, sobre Valeria. Daniela no sabía mucho, solo que había muerto un mes antes, también de forma repentina. La comandante Reyes tomó el caso. Lo primero que hizo fue pedir los reportes médicos de ambas muertes. Carolina había muerto por paro cardiorrespiratorio, con síntomas de intoxicación severa. Valeria, por paro cardíaco súbito. Ambas mujeres jóvenes, sanas, sin historial de problemas cardíacos. Demasiada coincidencia. Ordenó que se abriera una investigación formal. Durante los siguientes días, Silvia y su equipo entrevistaron a las amigas de Carolina, a sus compañeros del gimnasio, a los vecinos. Todos coincidían en lo mismo. Caro estaba sana,
Hacía ejercicio todos los días, no tomaba drogas ni alcohol en exceso, no tenía enfermedades. Su muerte repentina no tenía sentido. Y todos mencionaban lo mismo: el divorcio, la herencia, la tensión con Diego. Silvia decidió ir más profundo. Viajó a San Miguel de las Flores para investigar la muerte de Valeria. Habló con Héctor, el novio que había quedado devastado. Él le contó sobre la relación controladora entre Valeria y su madre, sobre cómo doña Socorro se oponía a su noviazgo, sobre las propiedades y el dinero que estaban en juego. Valeria me dijo que su mamá estaba actuando muy rara las últimas semanas. Recordó Héctor con la voz quebrada. Dijo que la sentía vigilante, obsesiva, pero nunca pensamos que pudiera ser peligroso. La comandante también habló con los vecinos de doña Socorro. Una señora mayor le contó algo interesante. Yo vi a doña Socorro ir a una ferretería en la carretera, 2 días antes de que Valeria muriera. Me pareció raro porque ella nunca va ahí, siempre compra todo en el pueblo. Silvia anotó eso en su libreta. Una ferretería. ¿Qué podría comprar una mujer de 68 años en una ferretería? El equipo forense revisó los informes médicos de Valeria. Los síntomas que había presentado antes de morir eran consistentes con envenenamiento: vómitos, convulsiones, dolor abdominal severo. Pero el médico que la atendió había declarado muerte por causas naturales sin ordenar una autopsia. Un error, o tal vez negligencia. Silvia sabía que en los pueblos pequeños esto pasaba con frecuencia. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que conectara las dos muertes. Y solo había una forma de conseguirlo. El 23 de abril de 2025, un juez autorizó la exhumación del cuerpo de Valeria Mendoza. La noticia corrió por San Miguel de las Flores como pólvora. Todos hablaban de eso. ¿Exhumar el cuerpo de Valeria? ¿Por qué? ¿Qué sospechaban? Doña Socorro se enteró esa misma tarde. Estaba en el mercado comprando verduras cuando una vecina se lo comentó. Su rostro no mostró ninguna emoción, solo asintió y siguió eligiendo tomates. Pero por dentro, su corazón latía acelerado. Llamó a Diego inmediatamente. «Mijo, van a exhumar a tu hermana. Esto se está complicando». Diego sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Qué hacemos, mamá?» Socorro respiró profundo. «Nada, no hacemos nada. Mantén la calma. No tenemos nada que temer». Pero su voz temblaba ligeramente al decirlo. La exhumación se llevó a cabo una semana después, en el cementerio municipal de San Miguel. Silvia Reyes estuvo presente, junto con el equipo forense y varios agentes. Abrieron la tumba, extrajeron el ataúd y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense de Guadalajara. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de toxicología. Ahora solo quedaba esperar. Mientras tanto, Silvia investigaba a la familia Mendoza. Diego tenía una vida aparentemente normal. Su clínica veterinaria era exitosa, no tenía antecedentes penales. Sus vecinos lo describían como un hombre callado pero educado. Sin embargo, cuando Silvia profundizó, encontró cosas interesantes. Diego tenía una relación con Mónica Estrada, su asistente, desde hacía más de 2 años. Mónica tenía 26 años, era bonita, ambiciosa. Silvia la citó para un interrogatorio. Mónica llegó nerviosa a la fiscalía. Se retorcía las manos, evitaba el contacto visual. Silvia la dejó sudar un poco antes de empezar las preguntas. «¿Cuánto tiempo llevas con Diego?», preguntó directamente. Mónica se puso roja. «Yo no sé de qué habla». Silvia puso sobre la mesa impresiones de los mensajes entre ella y Diego. Mensajes íntimos, comprometedores. Mónica se derrumbó. «Está bien, sí, tenemos una relación, pero no tiene nada que ver con lo de Carolina. Yo ni siquiera la conocía bien». Silvia continuó presionando. «¿Diego te habló del divorcio?». Mónica asintió. «Sí,
Me dijo que Carolina quería divorciarse, que iba a quitarle todo. Estaba muy estresado por eso. ¿Qué más te dijo? Mónica dudó. Dijo que ojalá el problema desapareciera, pero yo pensé que hablaba del divorcio, no de que ella muriera. Su voz se quebró. ¿Diego mató a Carolina? Silvia no respondió. Dejó que Mónica se fuera, pero puso vigilancia sobre ella. Necesitaba más. Necesitaba los resultados del laboratorio. Y llegaron el 12 de mayo de 2025. El informe toxicológico del cuerpo de Valeria Mendoza fue contundente. Fosfuro de aluminio en altas concentraciones. Veneno para ratas. La misma sustancia que habían encontrado en el cuerpo de Carolina cuando finalmente ordenaron análisis más profundos después de la investigación. Ahora tenía lo que necesitaba. 2 mujeres muertas con el mismo veneno. Una era hermana de Diego, la otra, su esposa. Ambas tenían propiedades y dinero. Ambas habían muerto cuando ese dinero estaba en riesgo. Valeria cuando iba a casarse, Carolina cuando pedía el divorcio. Y en ambos casos, doña Socorro había estado presente. El 6 de mayo de 2025, al amanecer, un operativo policial se desplegó en 2 lugares simultáneamente. En Zapopan, un equipo arrestó a Diego Mendoza cuando salía de su casa. En San Miguel de las Flores, otro equipo tocó la puerta de doña Socorro. Ella abrió en camisón, con el cabello suelto, pareciendo mucho más vieja, sin su fachada de abuelita del pueblo. «¿Qué quieren?», preguntó con voz cansada. «Socorro Mendoza queda arrestada por el homicidio de Carolina Ramírez y Valeria Mendoza». Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. Los vecinos salieron a sus puertas observando incrédulos. «¿Doña Socorro? ¿Arrestada por asesinato?». No podía ser cierto. Tenía que haber un error, pero no había error. Los agentes registraron la casa y encontraron, escondido en el fondo de un armario en la cocina, un paquete de veneno para ratas. El mismo tipo que había matado a las 2 mujeres. En la Fiscalía de Guadalajara, Diego y Socorro fueron llevados a salas de interrogatorio separadas. Diego estaba pálido, sudaba, temblaba. Socorro, en cambio, se mantenía serena, casi indiferente. Silvia decidió empezar con Diego. Era el eslabón más débil. Entró a la sala, se sentó frente a él y puso sobre la mesa las fotos de Carolina y Valeria. Ambas envenenadas, ambas muertas cuando te convenía. Explícame cómo es coincidencia. Diego negó todo. Yo no maté a nadie. Amaba a Carolina. Y mi hermana murió de causas naturales. Silvia sonrió fríamente. Tu hermana murió envenenada con fosfuro de aluminio. Lo mismo que tu esposa, y casualmente, tu madre tiene ese veneno en su casa. Diego palideció aún más. Yo no sabía nada de eso. ¿No? Entonces explícame por qué fuiste a ver a tu madre la noche que Carolina pidió el divorcio. Tenemos testigos que te vieron llegar a San Miguel esa noche. Diego empezó a sudar más. Sus manos temblaban sobre la mesa. Fui a hablar con mi mamá porque estaba angustiado. Eso no es un crimen. ¿Y de qué hablaron? Diego dudó demasiado tiempo. Del divorcio, de mis problemas. ¿Y qué te dijo tu mamá? Silencio. Diego, responde. Finalmente, con voz apenas audible, dijo que se encargaría. Ahí estaba, la confesión implícita. Silvia presionó más. ¿Qué significaba eso? ¿Que se encargaría de qué? Diego se cubrió el rostro con las manos. No lo sé. No quise saberlo. Cuando tu madre fue a tu casa, cuando preparó la cena, cuando Carolina empezó a sentirse mal, sospechaste. Diego rompió en llanto. No pensé que fuera a hacer eso. No pensé que la fuera a matar. Yo solo quería que el problema del divorcio desapareciera. Silvia sintió asco. Y tu hermana, también querías que ella desapareciera.
Diego levantó la cabeza bruscamente. ¡No! ¡A Valeria no! Eso fue solo mi mamá. Yo no tuve nada que ver con Valeria. Pero te beneficiaste. Heredaste todo. Diego no pudo responder. Se quedó llorando con la cabeza entre las manos, destruido. En la sala de al lado, Socorro Mendoza era otro caso. Llevaba horas siendo interrogada y no había confesado nada. Negaba todo con una calma escalofriante. Yo no envenené a nadie. Mi hija murió de un ataque al corazón. Y esa mujer, Carolina, no sé qué le pasó, pero yo no tuve nada que ver. Los investigadores le mostraron el veneno encontrado en su casa. Eso es para las ratas del jardín. No es ilegal tener veneno para ratas. Le mostraron los recibos de la ferretería donde lo compró. Esto fue comprado 2 días antes de que Valeria muriera. Socorro se encogió de hombros. Coincidencia. Le mostraron el análisis toxicológico. Tus 2 víctimas murieron por el mismo veneno que tienes en tu casa. Socorro sonrió levemente. Eso no prueba nada. Muchas personas tienen ese veneno. Estaba jugando con ellos, disfrutándolo incluso, pero Silvia tenía una carta más. Trajeron a Diego a la sala. Cuando Socorro lo vio, su expresión cambió por primera vez. Mijo, no digas nada, no hables sin abogado. Pero Diego ya estaba quebrado. Miró a su madre con ojos llenos de lágrimas y dijo, «Mamá, ¿por qué mataste a Valeria? Era tu hija». El silencio en la sala fue absoluto. Socorro miró a Diego con algo parecido al desprecio. Valeria iba a regalar todo a ese hombre, todo lo que tu padre construyó, todo lo que yo cuidé durante años. No iba a permitirlo. ¿Y Carolina? Diego apenas podía hablar. Socorro suspiró como si le cansara explicar lo obvio. Iba a quitarte todo en el divorcio. Tú me lo pediste, Diego. Me pediste que me encargara. Diego negó con la cabeza violentamente. ¡No! Yo no te pedí que la mataras. Nunca dije eso. Socorro rió con amargura. No tuviste que decirlo. Soy tu madre. Sé lo que necesitas. Siempre lo he sabido. La frialdad en su voz era aterradora. No mostraba remordimiento, no mostraba culpa. Solo una lógica retorcida donde matar a 2 personas era simplemente resolver problemas. Silvia Reyes había visto muchos criminales en su carrera, pero Socorro Mendoza era diferente. No era violenta, no era impulsiva. Era calculadora, fría, capaz de envenenar a su propia hija mientras le sonreía. Era, en palabras del psicólogo forense que la evaluaría después, una psicópata con fachada de abuelita. La noticia de los arrestos explotó en los medios. Los periódicos de Jalisco no hablaban de otra cosa. Abuelita asesina, envenena a su hija y nuera por dinero. Las redes sociales se llenaron de comentarios indignados. La gente de San Miguel de las Flores no podía creerlo. Doña Socorro, que siempre parecía tan dulce, tan correcta, ¿cómo era posible? En la cárcel preventiva, Socorro fue llevada al penal de mujeres de Puente Grande. Las otras internas la miraban con curiosidad y miedo. Se corrió rápido la voz de lo que había hecho. Matar a tu propia hija era algo que incluso las criminales más duras consideraban imperdonable. Socorro caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, sin mostrar vergüenza, como si estuviera en el mercado comprando verduras. Diego fue llevado al penal de Puente Grande para hombres. Ahí la situación fue diferente. Los internos lo identificaron rápido como el que había mandado matar a su esposa. Lo golpearon la primera noche, la segunda le rompieron una costilla. Los guardias tuvieron que ponerlo en aislamiento por su propia seguridad. Pasaba las noches llorando, repitiendo una y otra vez, «No quise que esto pasara, no quise». Mientras tanto, las familias de las víctimas exigían justicia. Los padres de Carolina dieron una conferencia de prensa devastadora. Nos quitaron a nuestra hija, una mujer buena, trabajadora,
que solo quería salir de un matrimonio infeliz, y la mataron por dinero. La voz del padre se quebraba. Queremos cadena perpetua. Queremos que paguen por lo que hicieron. La madre de Carolina no podía ni hablar, solo lloraba abrazada a una foto de su hija. Héctor, el novio de Valeria, también habló con los medios. Valeria tenía miedo de su madre. Me lo dijo varias veces, pero yo pensé que era exageración. Ahora veo que tenía razón. Su propia madre la mató por dinero, por control. Es algo que no puedo ni procesar. Se cubrió el rostro, incapaz de continuar. La fiscalía trabajaba en armar el caso. Necesitaban pruebas sólidas para los juicios que vendrían. Silvia y su equipo revisaron llamadas telefónicas, mensajes, movimientos bancarios. Encontraron que Socorro había investigado sobre venenos en su computadora semanas antes de la muerte de Valeria. Búsquedas como veneno sin sabor, cómo usar fosfuro de aluminio, síntomas de envenenamiento. Todo estaba ahí, en su historial. Había sido descuidada, confiada. Nunca pensó que la atraparían. También encontraron algo más perturbador. En el celular de Socorro había fotos de Valeria y Carolina, fotos que había tomado sin que ellas lo supieran. Valeria durmiendo, Carolina haciendo ejercicio, como si las estuviera vigilando, estudiando, planeando. El psicólogo forense revisó todo el material y emitió su diagnóstico: trastorno antisocial de la personalidad, rasgos narcisistas, ausencia de empatía. En términos simples, era una psicópata. El 23 de junio de 2025, la Fiscalía presentó formalmente los cargos. Socorro Mendoza, 2 cargos de homicidio calificado con agravantes, uso de veneno, parentesco, alevosía. Diego Mendoza, 1 cargo de homicidio calificado como coautor en el caso de Carolina. La pena que enfrentaban: hasta 60 años de prisión. Durante la audiencia, Socorro se mantuvo impasible. Vestía un suéter beige, tenía el cabello recogido, parecía una señora cualquiera. Cuando el juez leyó los cargos, ni siquiera parpadeó. Diego, en cambio, lloraba sin control. Su abogado intentaba calmarlo, pero era inútil. Había entendido finalmente la magnitud de lo que había hecho, o más bien de lo que había permitido que sucediera. Los medios cubrieron cada detalle de la audiencia. Las cámaras captaron el momento en que los padres de Carolina vieron a Diego y le gritaron: «¡Asesino! ¡Mataste a nuestra hija!». Diego escondió el rostro, avergonzado. Socorro, en cambio, los miró directamente sin ninguna emoción. Esa mirada fría quedó capturada en todas las portadas de los periódicos al día siguiente. Pero la historia no terminaba ahí, porque la comandante Silvia Reyes había empezado a preguntarse algo inquietante. Si Socorro había envenenado a su propia hija y a su nuera sin remordimiento, ¿había más víctimas? ¿Había alguien más en el pasado que hubiera muerto en circunstancias sospechosas? Silvia empezó a investigar, y lo que encontró la dejó helada. Silvia Reyes se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada revisando archivos. Si Socorro había matado 2 veces sin remordimiento, tenía que haber algo más. Los asesinos así no empiezan de la nada. Siempre hay un patrón, una progresión. Pidió acceso a todos los registros de defunción relacionados con la familia Mendoza en los últimos 20 años. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. 18 años atrás, en 2007, Raimundo Mendoza, el esposo de Socorro, había muerto repentinamente. Tenía apenas 52 años, era veterinario, gozaba de buena salud. El certificado de defunción decía: infarto agudo al miocardio. Pero cuando Silvia leyó los reportes médicos, encontró algo familiar. Raimundo había presentado vómitos severos, dolor abdominal intenso, convulsiones, los mismos síntomas que Valeria y Carolina. Los médicos
Asumieron que era un infarto porque Raimundo colapsó del corazón después de esos síntomas, pero nadie ordenó análisis toxicológicos. Nadie sospechó nada. Era un hombre de mediana edad. Estas cosas pasaban. Silvia sintió un escalofrío. ¿Socorro había matado también a su propio esposo? Necesitaba estar segura. Ordenó la exhumación del cuerpo de Raimundo Mendoza. La noticia cayó como una bomba en San Miguel de las Flores. La gente ya no sabía qué pensar. ¿Cuántas personas había matado doña Socorro? El pueblo entero vivía en shock. Las familias revisaban sus memorias, preguntándose si algún pariente que había muerto repentinamente después de visitar a doña Socorro realmente había muerto de causas naturales. La exhumación se realizó el 5 de julio de 2025. El cuerpo de Raimundo estaba en condiciones aceptables para el análisis después de 18 años. Las muestras fueron enviadas al laboratorio con carácter urgente. Silvia sabía que esto podría cambiar todo el caso. Si Socorro había matado a su esposo, significaba que llevaba casi 2 décadas matando a quien se interpusiera en su camino. Era una asesina serial, no solo una mujer desesperada por dinero. Mientras esperaban los resultados, Silvia entrevistó a personas que conocieron a Raimundo. Un viejo amigo suyo, veterinario también, recordaba algo importante. Los últimos meses antes de morir, Raimundo me comentó que quería el divorcio. Decía que Socorro era controladora, que lo asfixiaba, que quería su libertad. Había conocido a alguien más, una maestra del pueblo. Iba a pedirle el divorcio a Socorro, pero murió antes de hacerlo. Las piezas encajaban. Raimundo quería divorciarse, lo que significaba división de bienes, y días después estaba muerto. Silvia encontró más. Después de la muerte de Raimundo, Socorro había heredado la clínica veterinaria completa, la casa, las propiedades, todo. Valió millones de pesos. Y nunca volvió a casarse, nunca compartió ese patrimonio con nadie. Lo guardó celosamente, controlándolo todo, usando a sus hijos como extensiones de ella misma. Diego manejaba la clínica, pero el poder real siempre fue de Socorro. Ella tomaba las decisiones, ella movía el dinero, y cuando alguien amenazaba ese control, eliminaba la amenaza. El 20 de julio llegaron los resultados del laboratorio. Silvia abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el informe una vez, luego otra, asegurándose de entender bien. Ahí estaba, negro sobre blanco. Trazas de fosfuro de aluminio detectadas en los tejidos de Raimundo Mendoza. Niveles consistentes con envenenamiento. Después de 18 años, el veneno todavía dejaba su huella. Raimundo no había muerto de un infarto, había sido asesinado por su propia esposa. Silvia convocó una conferencia de prensa. Los medios llenaron la sala. Las cámaras apuntaban desde todos los ángulos. La comandante tomó el micrófono, respiró profundo y anunció: «Hemos determinado que Raimundo Mendoza, fallecido en 2007, fue víctima de homicidio por envenenamiento. Se presentarán cargos adicionales contra Socorro Mendoza por este crimen». La sala explotó en murmullos y flashes de cámaras. Una reportera gritó: «¿Hay más víctimas?». Silvia respondió con gravedad: «La investigación continúa». En el penal de Puente Grande, Socorro recibió la noticia de los nuevos cargos sin inmutarse. Su abogado, un hombre nervioso de 50 años llamado licenciado Vargas, intentaba explicarle la gravedad. «Doña Socorro, son 3 homicidios calificados. Está enfrentando cadena perpetua». Socorro lo miró como si fuera un niño tonto. «No van a probar nada. Ha pasado demasiado tiempo. Pero tienen el análisis toxicológico». Socorro sonrió levemente. «Los análisis se pueden contaminar. Los laboratorios cometen errores. Mi abogado, para eso le pago, para que defienda esas cosas». El licenciado Vargas salió de esa reunión sudando.
Había defendido a muchos criminales, pero nunca a alguien tan frío, tan carente de humanidad. Esa noche llegó a su casa y le dijo a su esposa: «Creo que estoy defendiendo a un monstruo». Su esposa le preguntó si iba a renunciar al caso. Él negó con la cabeza. «Es mi trabajo, pero por primera vez en mi carrera espero perder». Diego, por su parte, estaba destrozado con la noticia sobre su padre. Su abogada, la licenciada Fernanda Ríos, lo visitó en el penal. Diego lloraba sin consuelo. «Mi mamá mató a mi papá. ¿Cómo voy a vivir con esto? Toda mi vida fue una mentira». Fernanda intentó calmarlo. «Diego, tu cooperación con la fiscalía puede reducir tu condena. Necesitas testificar contra tu madre». Diego levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué más puedo decir? Ya les conté todo. Necesitamos más. Detalles de la vida familiar, de cómo era tu madre, cualquier cosa que ayude a establecer un patrón». Durante los siguientes días, Diego habló. Contó cosas que nunca había dicho a nadie. Cómo su madre controlaba cada aspecto de sus vidas. Cómo castigaba cualquier intento de independencia. Cómo, cuando él tenía 20 años y quiso mudarse a Monterrey para trabajar, su madre enfermó misteriosamente y él tuvo que quedarse para cuidarla. 2 semanas después de que cancelara sus planes, su madre se recuperó milagrosamente. «Siempre fue así», explicó Diego. «Manipulación, control, culpa. Y si eso no funcionaba, encontraba otra forma». Recordó también algo perturbador de su infancia. Cuando tenía 12 años, su padre había adoptado un perro, un pastor alemán hermoso que Raimundo adoraba. Socorro odiaba al perro. Decía que ensuciaba, que ladraba mucho. Un día, el perro apareció muerto en el patio. Socorro dijo que había comido algo tóxico, que era una tragedia, pero ahora Diego se preguntaba, ¿también había envenenado al perro? ¿Simplemente porque su padre lo amaba más que a ella? Silvia agregó todo esto al expediente. Estaba construyendo el perfil de una asesina serial motivada por control y dinero. Alguien capaz de matar sin remordimiento a cualquiera que amenazara su dominio sobre su familia y su patrimonio. El caso se volvía más fuerte cada día. Pero necesitaba algo más. Necesitaba a Socorro confesando, o al menos cometiendo un error. La oportunidad llegó de forma inesperada. En el penal de mujeres, Socorro había hecho una conocida. Se llamaba Lupita, una mujer de 40 años que estaba ahí por tráfico de drogas. Lupita era lo que los policías llaman informante. A cambio de reducción de condena, reportaba información útil a las autoridades. Y Socorro, confiada en que había encontrado una amiga, empezó a hablar. Le contó a Lupita sobre Raimundo. «Mi esposo era un idiota. Quería dejarme por una maestra de primaria. ¿Te imaginas? Después de todo lo que yo hice por él, después de ayudarlo a construir su clínica. Así que le di su merecido. Fue fácil, más fácil de lo que pensé. Un poco de veneno en su café de las mañanas durante una semana. Los síntomas parecieron un infarto. Nadie sospechó nada». Lupita escuchaba atentamente, grabando cada palabra en su memoria. Socorro continuó, casi orgullosa. «Valeria fue más difícil emocionalmente. Era mi hija, la quería a mi manera, pero iba a regalar todo por ese hombre, ese Héctor, no podía permitirlo. Le puse el veneno en su té de manzanilla. Siempre tomaba té antes de dormir. Fue rápido, menos de 6 horas. Y Carolina, esa fue por mi hijo. Diego me necesitaba, aunque no tuviera el valor de admitirlo. Le resolví el problema. Las enchiladas verdes con un toque especial. Ni siquiera sospechó hasta que fue muy tarde. Lupita reportó todo a las autoridades.
Silvia no podía creer su suerte. Era una confesión completa, detallada, sin coerción. Un juez autorizó a Lupita a seguir conversando con Socorro, pero esta vez con un dispositivo de grabación oculto. Era arriesgado, pero legal bajo las circunstancias. Durante las siguientes 2 semanas, Lupita sacó más información. Socorro describió exactamente cómo compró el veneno, cómo lo administró, cómo esperó los resultados. Hablaba de sus víctimas como si fueran problemas administrativos que había resuelto eficientemente. El 5 de agosto, la fiscalía tenía suficiente. Presentaron las grabaciones como evidencia. El abogado de Socorro explotó. Gritó que era una trampa, que violaba los derechos de su cliente. Pero el juez revisó el caso y determinó que las grabaciones eran admisibles. Socorro había hablado voluntariamente, sin presión, a alguien que creía su amiga. Era evidencia legítima. Cuando Socorro se enteró de que Lupita la había traicionado, su fachada finalmente se rompió. En el penal buscó a Lupita durante el horario del patio. La encontró sola en un rincón y se le fue encima gritando: «¡Traidora! ¡Te confié todo y me vendiste!». Intentó golpearla, pero las guardias intervinieron. Socorro fue llevada a aislamiento. Por primera vez mostró emoción real. No remordimiento por sus crímenes, sino rabia por haber sido descubierta. Rabia por perder el control. El caso se acercaba al juicio. La fecha fue fijada para el 15 de septiembre de 2025. Los medios nacionales cubrirían todo en vivo. México entero quería ver a la abuelita asesina enfrentar la justicia. Las familias de las víctimas se preparaban emocionalmente. Los padres de Carolina habían contratado a un abogado para representarlos como parte acusadora coadyuvante. Querían estar ahí, ver a Socorro condenada, asegurarse de que pagara. Héctor también se preparaba. Había escrito un discurso para leer en la audiencia de impacto, donde las víctimas pueden hablar sobre cómo el crimen afectó sus vidas. Practicaba frente al espejo, intentando mantener la compostura. «Valeria era el amor de mi vida», comenzaba su discurso. Era dulce, trabajadora, llena de planes para el futuro, y su propia madre le quitó todo eso por dinero, por control, por pura maldad. Se le quebraba la voz cada vez que llegaba a esa parte. Diego también preparaba su testimonio. Testificaría contra su madre a cambio de una reducción de condena. Su abogada le había explicado que probablemente pasaría entre 20 y 25 años en prisión por su participación en la muerte de Carolina. Era una condena dura, pero mejor que cadena perpetua. Diego había aceptado. Ya no defendía a su madre, ya no sentía nada por ella excepto horror y arrepentimiento. «Ojalá nunca hubiera nacido su hijo», le dijo a su abogada. «Ojalá alguien me hubiera protegido de ella cuando era niño». En San Miguel de las Flores, el pueblo intentaba volver a la normalidad, pero era difícil. Todos habían conocido a doña Socorro, habían comido en su casa, habían confiado en ella. Ahora miraban sus propias familias con recelo. ¿Cuántas personas mueren cada año de causas naturales que en realidad son asesinatos? ¿Cuántos venenos pasan desapercibidos? La paranoia se instaló en el pueblo. Las ventas de veneno para ratas cayeron drásticamente. Nadie quería tener eso en casa. La clínica veterinaria de la familia Mendoza cerró sus puertas. Los clientes ya no querían ir ahí. Asociaban el lugar con la muerte y el horror. Los empleados perdieron sus trabajos. Mónica Estrada, la amante de Diego, tuvo que mudarse a otra ciudad. En Zapopan, la casa donde Carolina había muerto fue puesta en venta, pero nadie la quería comprar.
Las propiedades de Valeria también quedaron en el limbo legal. Nadie sabía quién las heredaría ahora que todos los herederos estaban muertos o presos. Mientras tanto, Silvia Reyes seguía investigando. No estaba convencida de que Raimundo, Valeria y Carolina fueran las únicas víctimas. Revisó más casos antiguos. Encontró que en 1998 la suegra de Socorro había muerto repentinamente. Era una mujer de 70 años, dueña de varios terrenos en el centro de San Miguel. Después de su muerte, esos terrenos pasaron a Raimundo, el hijo. Los síntomas reportados antes de su muerte: vómitos, dolor abdominal, convulsiones. ¿Otro envenenamiento? El cuerpo había sido cremado, así que no había forma de saberlo con certeza. Pero el patrón estaba ahí. También encontró la muerte sospechosa de un tío de Socorro en 2003. El hombre le debía dinero a la familia, una cantidad considerable. Murió de complicaciones gastrointestinales después de cenar en casa de Socorro y Raimundo. Su esposa había sospechado, pero no se atrevió a decir nada. Era otra época, le dijo la viuda a Silvia por teléfono. La gente no sospechaba de estas cosas, y Socorro parecía tan correcta, tan religiosa. Iba a misa todos los domingos. La ironía era amarga. Una asesina serial escondiéndose detrás de una fachada de devoción religiosa. Silvia agregó estas sospechas al expediente, aunque sabía que nunca podría probarlas legalmente. Los cuerpos cremados, las décadas pasadas, la falta de evidencia física, pero al menos quedaba registrado. Al menos la historia completa de Socorro Mendoza estaría documentada. No solo 3 asesinatos, sino posiblemente 5 o más. Una mujer que había matado durante décadas sin que nadie sospechara. Una depredadora paciente, metódica, escondida a plena vista. La noche antes del juicio, Silvia no pudo dormir. Repasaba mentalmente todo el caso, buscando huecos, debilidades que la defensa pudiera explotar. Pero el caso era sólido. Tenían análisis toxicológicos, confesiones grabadas, testimonios, evidencia física. Era casi imposible que Socorro saliera libre. Silvia había visto cosas extrañas en las cortes mexicanas. Jueces corruptos, tecnicalidades legales, apelaciones interminables. No podía dar nada por sentado hasta que escuchara el veredicto final. A las 6 de la mañana del 15 de septiembre, Silvia se levantó, se duchó, se puso su mejor traje. Hoy era el día. Hoy Socorro Mendoza enfrentaría la justicia por sus crímenes. Silvia manejó hasta la fiscalía, donde su equipo ya estaba reunido. Repasaron la estrategia una última vez. El fiscal titular, licenciado Morales, lideraría la acusación. Silvia testificaría sobre la investigación. Diego testificaría sobre su participación y la de su madre. Las grabaciones de Lupita serían reproducidas. Los reportes toxicológicos serían presentados. Era un caso prácticamente a prueba de balas. A las 9 de la mañana todos se dirigieron al tribunal. Afuera había decenas de reporteros, cámaras de televisión, curiosos. La seguridad era extrema. Dentro de la sala, las familias de las víctimas ocupaban las primeras filas. Los padres de Carolina se abrazaban, preparándose emocionalmente. Héctor estaba solo, con la mirada perdida. A las 9:30 trajeron a Socorro Mendoza. Entró esposada, vestida con el uniforme del penal, el cabello blanco recogido. Caminó con la cabeza en alto, sin mostrar vergüenza. Se sentó junto a su abogado y miró al frente, inexpresiva. 5 minutos después, trajeron a Diego. Estaba demacrado, había perdido peso, parecía 10 años más viejo. Evitaba mirar hacia donde estaba su madre. Se sentó en el lugar designado para los testigos de la fiscalía. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, Socorro le dedicó una mirada de absoluto desprecio.
Diego bajó la vista temblando. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de 60 años, de expresión seria, con reputación de ser justo, pero duro. Golpeó el martillo y dijo las palabras que marcaban el inicio. Se abre la sesión. Caso del Estado contra Socorro Mendoza y Diego Mendoza. Que comience el juicio. Y así, bajo las luces del tribunal, ante las cámaras de todo México, comenzaba el juicio del siglo en Jalisco. El juicio de una madre que había asesinado por control y dinero. El juicio que revelaría los secretos más oscuros de una familia aparentemente normal. El fiscal Morales se puso de pie y comenzó su alegato de apertura. Su voz resonaba en el tribunal silencioso. Señorías, miembros del jurado, hoy presentaremos evidencia irrefutable de que Socorro Mendoza es una asesina serial. Durante casi 2 décadas, esta mujer ha envenenado sistemáticamente a miembros de su propia familia cuando estos amenazaban su control o su patrimonio. Verán análisis toxicológicos, escucharán confesiones grabadas y conocerán la verdad detrás de la fachada de abuelita de pueblo que Socorro Mendoza construyó cuidadosamente. Hizo una pausa, mirando directamente a Socorro. Esta mujer mató a su esposo, a su hija y a su nuera, y lo hizo sin remordimiento, con frialdad, con premeditación. Pedimos justicia para las víctimas que ya no pueden hablar por sí mismas. El abogado defensor, licenciado Vargas, se levantó nervioso. Sabía que tenía un caso casi imposible, pero era su deber intentarlo. La fiscalía pintará un cuadro aterrador, pero les pido que recuerden, la carga de la prueba recae en ellos. Deben probar más allá de toda duda razonable que mi clienta cometió estos crímenes. Los análisis toxicológicos pueden contaminarse después de años. Las confesiones obtenidas en prisión, bajo presión psicológica, no son confiables. Socorro Mendoza es una mujer mayor, viuda, que perdió a su hija en circunstancias trágicas. No es una criminal. Incluso él sonaba poco convencido de sus propias palabras. El primer testigo fue la comandante Silvia Reyes. Subió al estrado con seguridad, juró decir la verdad, y comenzó a narrar la investigación desde el principio. Explicó cómo Daniela había reportado las sospechas sobre la muerte de Carolina, cómo los síntomas de ambas mujeres eran consistentes con envenenamiento, cómo ordenó las exhumaciones. Cuando recibimos los resultados toxicológicos, no hubo duda. Fosfuro de aluminio en altas concentraciones en ambos cuerpos. El mismo veneno que encontramos en la casa de la acusada. El jurado escuchaba atento. Algunos tomaban notas. Socorro permanecía inmóvil, sin mostrar ninguna reacción. El licenciado Vargas intentó desacreditar el testimonio durante el contrainterrogatorio. Comandante Reyes, ¿no es cierto que el fosfuro de aluminio es un veneno común que miles de familias tienen en sus hogares? Silvia asintió. Sí, es común, pero no es común que 3 personas de la misma familia mueran con los mismos síntomas de envenenamiento en un periodo de 18 años. Vargas insistió. Puede probar sin duda que el veneno encontrado en casa de mi clienta es exactamente el mismo que mató a las víctimas. Silvia lo miró fijamente. El análisis químico muestra la misma composición, la misma pureza. Además, tenemos la confesión de su clienta admitiendo que usó ese veneno específicamente para matar a las 3 víctimas. La sala se llenó de murmullos. El juez golpeó el martillo pidiendo orden. Vargas palideció. Sabía que la mención de las confesiones era devastadora. Intentó una última táctica. Esas supuestas confesiones fueron obtenidas mediante engaño, usando a una informante para manipular a una mujer vulnerable. Silvia negó con la cabeza.
Socorro Mendoza habló voluntariamente, sin coerción, con lujo de detalle. Incluso expresó orgullo por lo que había hecho. Esa no es la voz de alguien vulnerable, sino de alguien convencido de haber hecho lo correcto. El siguiente testigo fue el médico forense que había realizado los análisis toxicológicos. Explicó técnicamente cómo el fosfuro de aluminio actúa en el cuerpo, los síntomas que produce, los tiempos de muerte. Es un veneno particularmente cruel, explicó. Causa dolor abdominal severo, vómitos incontrolables, convulsiones y finalmente fallo multiorgánico. Las víctimas sufren durante horas antes de morir y no hay antídoto una vez que la cantidad letal ha sido consumida. Algunos miembros del jurado se vieron afectados por la descripción. Los padres de Carolina lloraban en silencio. Luego llegó el momento que todos esperaban, el testimonio de Diego Mendoza. Cuando lo llamaron al estrado, caminó despacio, como si cada paso le doliera. Juró decir la verdad, se sentó, y por primera vez en todo el proceso miró directamente a su madre. Socorro sostuvo su mirada sin parpadear, retándolo. El fiscal Morales comenzó las preguntas. Diego, ¿puedes contarnos qué pasó la noche que tu esposa pidió el divorcio? Diego respiró profundo. Carolina me dijo que había descubierto mi infidelidad, que ya no quería estar casada conmigo, que pediría el divorcio y su parte de los bienes. Yo entré en pánico. Había heredado todo de mi hermana Valeria, eran millones de pesos, y la mitad se iría en el divorcio. Continuó con voz temblorosa. Esa noche manejé a San Miguel de las Flores. Fui a ver a mi mamá. Le conté todo. Le dije que Carolina iba a quitarme todo, que no sabía qué hacer. Mi mamá me escuchó en silencio, preparó café, y luego me dijo, «No te preocupes, mijo, yo me encargo». No pregunté qué significaba. No quise saber, pero en el fondo creo que lo sabía. Su voz se quebró. 3 días después mi mamá llegó a mi casa. Dijo que quería pasar tiempo con nosotros. Se quedó 3 días. El último día cocinó la cena. Esa noche Carolina murió. El fiscal presionó. ¿Tu madre puso el veneno en la comida de Carolina? Diego asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Sí, yo no lo vi directamente, pero sí. Ella lo hizo, y yo lo permití. Soy tan culpable como ella. ¿Por qué no detuviste a tu madre? Diego negó con la cabeza. Porque soy un cobarde. Porque quería el dinero. Porque toda mi vida dejé que mi mamá controlara todo. Y esta vez no fue diferente. Pero cada día desde entonces desearía haberlo detenido. Desearía haber protegido a Carolina. El contrainterrogatorio fue brutal. Vargas atacó a Diego sin piedad, intentando desacreditarlo como testigo. Usted tiene un acuerdo con la fiscalía, ¿verdad? Testifica contra su madre a cambio de una sentencia reducida. Diego asintió. Sí, pero eso no cambia la verdad. Todo lo que he dicho es verdad. ¿No es cierto que usted tiene resentimiento hacia su madre y está mintiendo para vengarse? Diego lo miró sorprendido. ¿Resentimiento? Mi madre mató a mi padre, a mi hermana, a mi esposa. No es resentimiento, es horror. Y no estoy mintiendo. Ojalá estuviera mintiendo. Ojalá nada de esto fuera real. Cuando Diego bajó del estrado, evitó mirar hacia donde estaba su madre. Pero Socorro lo observaba con una expresión de absoluto desprecio. Para ella, Diego no era su hijo en ese momento, era un traidor, alguien que había roto el vínculo familiar al testificar contra ella. En su mente retorcida, ella era la víctima. Ella había hecho todo por su familia, y así le pagaban. El siguiente testimonio fue el más impactante. Reprodujeron las grabaciones de las confesiones de Socorro a Lupita en el penal. La voz de Socorro se escuchó clara en toda la sala. Mi esposo era un idiota. Quería dejarme por una maestra de primaria. Le di su merecido. Fue fácil.
un poco de veneno en su café durante una semana. El jurado escuchaba horrorizado. La grabación continuaba. Valeria fue más difícil emocionalmente. Era mi hija, pero iba a regalar todo por ese hombre. Le puse el veneno en su té de manzanilla. Fue rápido. Y finalmente, Carolina fue por mi hijo. Le resolví el problema. Las enchiladas verdes con un toque especial. La sala estaba en completo silencio cuando terminó la grabación. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Los padres de Carolina sollozaban abiertamente. Héctor se cubrió el rostro con las manos. Y Socorro, por primera vez, mostró una emoción: rabia. Rabia pura, no dirigida hacia sí misma por sus crímenes, sino hacia Lupita por traicionarla. Susurró algo a su abogado, quien negó con la cabeza derrotado. Durante los siguientes 3 días desfilaron más testigos. Vecinos que habían visto a Socorro comprar el veneno, empleados de la ferretería que la reconocieron, expertos en psicología forense que diagnosticaron su trastorno antisocial. Cada testimonio agregaba otra capa de evidencia, construyendo un caso irrefutable. La defensa intentaba lo que podía, pero era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Llegó el momento de las declaraciones de impacto de las víctimas. El padre de Carolina fue el primero. Subió al estrado con dificultad, usando un bastón, envejecido 10 años en los últimos meses. Mi hija era todo para nosotros, comenzó con voz temblorosa. Era buena, trabajadora, llena de vida. Enseñaba yoga a niños de bajos recursos los sábados, gratis. Ayudaba en comedores comunitarios. Era un ángel. Y esta mujer, señaló a Socorro, la mató por dinero, por maldito dinero. Nos quitó a nuestra única hija. Nunca tendremos nietos. Nunca volveremos a escuchar su risa. Pedimos la máxima condena posible, que se pudra en prisión. La madre de Carolina no pudo hablar. Intentó levantarse, pero colapsó llorando. Tuvieron que ayudarla a salir de la sala. Su dolor era tan profundo, tan visceral, que varios miembros del jurado también lloraban. Héctor fue el siguiente. Leyó su discurso preparado sobre Valeria, sobre los planes que tenían juntos, sobre el futuro que nunca tendrían. Valeria murió porque su madre no soportaba la idea de que fuera feliz sin su control. Eso es lo que hace un monstruo, y Socorro Mendoza es un monstruo con cara de abuelita. Finalmente, llegaron los alegatos finales. El fiscal Morales hizo un resumen poderoso de toda la evidencia. 3 personas muertas, 3 análisis toxicológicos positivos, una confesión grabada, un testigo directo, veneno encontrado en posesión de la acusada. No hay duda, no hay ambigüedad. Socorro Mendoza es culpable de 3 homicidios calificados con agravantes. Usó veneno, traicionó la confianza familiar, actuó con premeditación. Merece la máxima condena, 60 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. El licenciado Vargas hizo su mejor esfuerzo en su alegato final, pero incluso él parecía resignado. Pido al jurado que consideren la posibilidad de error, de contaminación de evidencia, de testimonios motivados por venganza. Pero principalmente les pido misericordia para una mujer mayor que pasará el resto de su vida en prisión. Era un alegato débil, sin convicción. Todos en la sala sabían cómo terminaría esto. El juez dio instrucciones al jurado y estos se retiraron a deliberar. Silvia, sentada en la sala de espera, miraba el reloj. Pasó 1 hora, 2 horas. A las 3 horas, el jurado regresó. Eso era rápido. Una deliberación rápida generalmente significaba una decisión unánime. El juez preguntó: ¿Han llegado a un veredicto? El portavoz del jurado, un hombre de 50 años con lentes, se puso de pie. Sí, señoría.
En el caso del Estado contra Socorro Mendoza por el homicidio de Raimundo Mendoza, ¿cuál es su veredicto? Culpable. La sala explotó en reacciones. El juez pidió orden. Continuó. Por el homicidio de Valeria Mendoza. Culpable. Por el homicidio de Carolina Ramírez. Culpable. Las familias de las víctimas abrazaban a sus abogados, llorando de alivio. Socorro permanecía sentada, inmóvil, sin expresión. Era como si su mente se hubiera desconectado de la realidad. O tal vez simplemente no le importaba. Para Diego, el veredicto fue diferente. En el caso del Estado contra Diego Mendoza, por complicidad en el homicidio de Carolina Ramírez, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Diego asintió, esperándolo. Había aceptado su destino semanas atrás. La sentencia vendría después, pero ambos sabían que pasarían décadas en prisión. 2 semanas después llegó el día de la sentencia. El tribunal estaba lleno nuevamente. El juez revisó todos los agravantes: uso de veneno, parentesco, alevosía, premeditación. Miró a Socorro directamente. Socorro Mendoza ha sido encontrada culpable de 3 homicidios calificados. Sus crímenes son particularmente atroces por la traición de confianza familiar. Mató a su esposo, a su hija, a su nuera, sin remordimiento por dinero y control. La sentenció a 60 años de prisión por cada homicidio, a cumplirse consecutivamente. 180 años en total. No habrá posibilidad de libertad anticipada. 180 años. Socorro tenía 68. Moriría en prisión. Finalmente su rostro mostró algo. Una sonrisa amarga. Era casi como si encontrara divertida la sentencia. Como si pensara, no importa, de todos modos no viviría 180 años. Pero no dijo nada. Los guardias la esposaron y la llevaron fuera de la sala por última vez. Diego recibió 25 años por complicidad. Su cooperación le había reducido la condena, pero aún pasaría la mejor parte de su vida restante en prisión. Cuando lo llevaron, miró hacia atrás una vez, buscando algo. Tal vez redención, tal vez perdón. No encontró ninguna de las dos. Solo las miradas de odio de las familias de las víctimas, y eso era lo que merecía. Socorro fue trasladada al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Pasaba sus días en una celda pequeña, sin privilegios, sin visitas. Las otras internas la evitaban. Incluso entre criminales había un código. Matar a tu propia familia te convertía en intocable, en lo más bajo de lo bajo. Socorro no parecía importarle. Pasaba el tiempo mirando la pared, perdida en sus pensamientos. Sentía remordimiento. Nadie lo sabía. Nunca lo expresó. Diego, en el penal de hombres, intentaba sobrevivir. Tomaba clases, leía, evitaba problemas. Le escribía cartas a las familias de las víctimas, pidiendo perdón. Ninguna fue respondida. Algunas fueron devueltas sin abrir. Su vida se había convertido en una rutina gris de arrepentimiento y supervivencia. Mónica, su amante, nunca lo visitó. Había seguido con su vida, como si Diego nunca hubiera existido. En San Miguel de las Flores, la vida lentamente regresó a una nueva normalidad. La casa de Socorro fue vendida. Los nuevos dueños la remodelaron completamente, eliminando cualquier rastro de la familia Mendoza. El pueblo intentaba olvidar, pero siempre habría esa sombra, esa pregunta inquietante. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no vimos las señales? Las propiedades de las víctimas fueron distribuidas. Los padres de Carolina recibieron su parte, aunque el dinero les importaba poco sin su hija. Héctor recibió una porción de la herencia de Valeria como su pareja de hecho. Usó el dinero para crear una fundación en nombre de Valeria, ayudando a mujeres en relaciones controladas a encontrar independencia. Era su forma de honrar su memoria,
de darle significado a una muerte sin sentido. Silvia Reyes fue promovida a jefa de la División de Homicidios. El caso Socorro Mendoza se convirtió en material de estudio en academias de policía. Cómo identificar patrones de envenenamiento. Cómo investigar muertes naturales, sospechosas. Cómo no subestimar a alguien basándose en su edad o apariencia. Silvia daba conferencias sobre el caso, siempre terminando con la misma advertencia. Los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen tu abuelita, a veces parecen tu madre. Años después, un periodista visitó a Socorro en prisión para una entrevista. Ella aceptó, probablemente por aburrimiento. El periodista le preguntó si sentía remordimiento. Socorro lo pensó un momento, luego respondió: hice lo que tenía que hacer, protegí lo que era mío. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. No había remordimiento. No había humanidad en esas palabras. Solo la lógica fría de una depredadora que nunca aprendió a sentir empatía. El periodista terminó la entrevista sintiéndose enfermo. La historia de Socorro Mendoza se convirtió en leyenda. Se hicieron documentales, podcasts, libros. La envenenadora de San Miguel, la llamaban. Pero para las familias de las víctimas no era una historia fascinante de crimen real. Era su peor pesadilla convertida en realidad. Era la ausencia en cada cena de Navidad. Era la silla vacía en cada cumpleaños. Era el dolor que nunca terminaría. En México, las leyes sobre venenos comenzaron a cambiar. Se implementaron controles más estrictos sobre la venta de fosfuro de aluminio y sustancias similares. Los médicos recibieron entrenamiento sobre cómo identificar síntomas de envenenamiento. Las muertes repentinas en personas jóvenes ahora requerían análisis toxicológicos obligatorios. El caso Socorro Mendoza había cambiado el sistema, aunque ese cambio llegó demasiado tarde para sus víctimas. Hoy Socorro Mendoza tiene 73 años. Sigue en prisión, donde morirá. Diego tiene 50 años. Le quedan 18 años de condena. Tal vez salga a los 68, un anciano quebrado, sin familia, sin futuro. Las propiedades por las que Socorro mató están en manos de extraños. El dinero por el que asesinó se gastó en abogados y restituciones. No quedó nada. Todo ese sufrimiento, todas esas muertes, por nada. En el cementerio de San Miguel de las Flores, 3 tumbas están lado a lado. Raimundo, Valeria y un memorial para Carolina, cuyo cuerpo está en Zapopan con sus padres. Alguien, tal vez Héctor, tal vez vecinos que recuerdan, deja flores frescas cada semana. Las tumbas nunca están sin flores. Es un pequeño consuelo, un reconocimiento de que fueron amados, que fueron extrañados, que sus muertes no fueron en vano si sirvieron para cambiar algo. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla por las calles de San Miguel de las Flores, los ancianos del pueblo se sientan en sus portales y recuerdan. Recuerdan a Doña Socorro, con sus vestidos floreados y su sonrisa pintada. Recuerdan cómo los saludaba en la plaza, cómo iba a misa, cómo parecía tan normal. Y se preguntan una y otra vez cómo pudieron estar tan ciegos, cómo nunca vieron al monstruo que se escondía detrás de esa fachada. Porque al final, esa era la lección más aterradora de todas, que el mal no siempre anuncia su llegada. A veces simplemente sonríe y te ofrece una taza de té.